Bueno chicos, vamos a seguir, en este caso, con el problema 41 de la guía mecánica aplicada, el cual indica lo siguiente. El disco de centro C, radio R y peso P rueda en la superficie fija a tierra, formada por un tramo horizontal y un tramo semicircular de centro O y radio 4R, cuyo empalme es el punto B, donde el radio OB es vertical. El disco para el instante mostrado se encuentra en reposo y C está a 6R de la referencia OB. Si se aplica sobre el centro la fuerza horizontal de magnitud constante P dirigida hacia la derecha y se inicia de esta forma el movimiento del disco, determinar la magnitud de la fuerza reactiva que genera la superficie sobre el disco inmediatamente después que éste hace contacto con el punto de empalme B. ¿Ok? Entonces, en función de eso, como se les hizo mención, lo primero que se hace es dibujar ese, ese instante de interés o esa posición final, que en este caso, donde piden que se determine la fuerza reactiva, es justamente cuando el disco pasa después del punto de empalme B, ¿sí? Y esa posición es esta que está acá en amarillo o que está punteada en azul, y por eso se coloca justamente en este punto. Nuevamente se dibuja el disco porque esa es la posición final o esa es la posición de interés, ¿ok? Entonces, en función de eso, se tienen algunos datos, como por ejemplo el radio de la semicircunferencia, que es 4R, acá está, radio 4R, y también la distancia que hay desde C, desde la posición inicial hasta la posición final. O sea, también dan como dato el recorrido desde la posición inicial hasta la posición de interés, que esa distancia viene siendo 6R. ¿Ok? Entonces, luego de eso se hace el diagrama de cuerpo libre del disco. ¿Sí? Recordemos que este diagrama de cuerpo libre se hace en la posición final. ¿Ok? En la posición de interés. Entonces, para este caso, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Entonces, las fuerzas que allí actúan, se tiene el peso, ¿sí? Se coloca en dirección hacia el centro de masa del disco. Ese centro de masa se conoce como C, ¿sí? Se tiene la fuerza F, que es la fuerza que se aplica en C y es la que permite el movimiento desde la posición inicial hasta la posición final, uy, hasta la posición final. Eh, Adicional a ello, también se tiene la normal, que es la fuerza que genera, la fuerza reactiva que genera la superficie con respecto al disco. De hecho, esta es la incógnita que están mandando a conseguir, ¿sí? La fuerza reactiva es la normal, ¿ok? Esa es la fuerza reactiva. Y adicional a eso, como hay fricción, como hay CIR, como hay rodadura, por lo tanto también existe una fuerza de roce, que en este caso se colocó hacia la izquierda. Recordemos que para este tipo de problemas normalmente no influye mucho hacia qué dirección se coloca la fuerza de roce, pero en caso de que se desee conocer el sentido correcto de la fuerza de roce, ¿ok? Eh, Fíjense lo siguiente, cómo vamos a hacer para determinar el sentido correcto de la fuerza de roce. A ver, el movimiento del disco es hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estoy completamente seguro que la mayoría va a decir, bueno, entonces, si él se mueve hacia la derecha, si él se mueve hacia la derecha, por lo tanto, eh, la dirección de la fuerza de roce va hacia la izquierda, ¿sí? ¿Ok? Pero hay que tomar en cuenta que la fricción no se está haciendo en C, ¿ok? Porque evidentemente C se mueve hacia la derecha. La dirección del vector velocidad de C es hacia la derecha, ¿ok? Justamente donde hay fricción,
donde se genera la fricción es justamente en en la periferia del disco, que es este punto, que es el punto que está en contacto entre la superficie y el disco. Allí es donde se genera la fricción. ¿Ok? Entonces, la dirección correcta y el sentido de la fuerza de roce es hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque justamente en este punto, que es donde hay fricción, cuando el disco se mueve hacia la derecha, esta partícula, esta velocidad, ¿hacia dónde se va a tender a mover? En sentido horario, ¿cierto? O sea, hacia la izquierda. Por lo tanto, la dirección del vector velocidad de esta partícula es hacia la izquierda. Y como es hacia la izquierda, por lo tanto, por definición, ¿cómo es la fuerza de roce? En sentido contrario al movimiento. Entonces, el sentido correcto de la fuerza de roce sería hacia la derecha. Que en el diagrama de cuerpo libre se coloque hacia la izquierda, no importa. Como les comenté anteriormente, no es determinante para este tipo de problemas identificar el sentido correcto de la fuerza de roce o dibujar el sentido correcto de la fuerza de roce en nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Porque de la forma en que se trabaja, de la forma en que se estudia, eh, digamos que no tiene algún efecto determinante en el ejercicio. Pero sí es importante que si ustedes quieren colocar el sentido correcto de la fuerza de roce en el diagrama de cuerpo libre, pues tienen que hacer este estudio. ¿Ok? Este es el estudio que tienen que hacer. Recordando que lo que hace fricción es la periferia del disco. Por lo tanto, se determina la dirección correcta, la dirección del vector velocidad correcta de esa partícula allí en la periferia, que en este caso, como el disco se mueve hacia la derecha, entonces, para que se mueva hacia la derecha, el disco tiene que girar en sentido horario y esta partícula entonces tiene que girar hacia la izquierda para que el disco pueda girar en sentido horario. Y esta partícula, al tener dirección de velocidad hacia la izquierda, pues entonces la fuerza de roce iría hacia la derecha. ¿Ok? Esta es la forma correcta de identificar el sentido correcto de la fuerza de roce. Entonces, lo primero que se hace para determinar la normal, en este caso, se procede a estudiar la primera ecuación universal, que simple y llanamente es hacer sumatorias de fuerza, en este caso, sumatorias de fuerza en dirección J positivo hacia arriba. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que allí actúan? Pues se tiene la normal menos el peso igual a masa por aceleración. Esta aceleración, recuerden que va referida al centro de masa del cuerpo que estamos estudiando, pero justamente en este punto, cuando él pasa el empalme B, comienza a tener en contacto con la superficie circular. Y cuando entra en contacto con la superficie circular, recordemos que la aceleración en una superficie circular va a tener dos componentes. Una componente normal que apunta hacia el centro de curvatura y una componente tangencial que es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Entonces, como se está haciendo sumatoria de fuerza en J positivo hacia arriba, cuando acá se desea colocar la aceleración, se expresa es la aceleración normal, porque es la que va en dirección hacia donde estamos haciendo sumatoria de fuerza. ¿Ok? Acá no va ni la aceleración absoluta ni la aceleración tangencial. Va en la aceleración normal. Entonces, si acá en esta ecuación se determina la aceleración normal, simplemente se sustituye acá en la primera ecuación universal y se procede a despejar la normal y finalmente se tiene la fuerza reactiva. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder pues a determinar la aceleración normal. ¿Ok? Entonces, recordemos que la aceleración depende de aceleración angular y depende de velocidad. Entonces, eh, lo que se va a hacer es, se obtiene la aceleración absoluta, que depende de aceleración angular y de velocidad, y luego de eso, simplemente de allí obtenemos la aceleración normal, que es la que nos interesa. ¿Ok? Entonces, para conseguir la aceleración angular, eh, es importante recordar la segunda ecuación universal, ¿ok? Que es la ecuación de momento. Entonces, en este caso particular,
¿cuál es el punto de la partícula ideal para hacer momento? El CIR, ¿sí? Si se hace momento en el CIR, eso va a ser igual a masa por IC cruz, la aceleración de I21 más I super IZZ por alfa 21. Entonces, podemos eliminar este término por el producto vectorial y decir que el producto vectorial es nulo por vectores paralelos. ¿Ok? En tal sentido que la ecuación se simplifica quedando momento en I va a ser igual a I super IZZ por alfa 21. Entonces, en el caso de cuál es la fuerza que hace el momento, si se evalúa el diagrama de cuerpo libre, recordemos que se tiene acá el diagrama de cuerpo libre, en el centro de masa va aplicada la fuerza P, ¿ok? Se tiene el peso, se tiene la normal y se tiene la fuerza de roce. Entonces, si se hace momento acá, justamente en el CIR, ¿cuál es la única fuerza que hace momento? La fuerza horizontal aplicada de magnitud P, cuyo brazo es el radio del disco. Entonces, momento es brazo por fuerza, sería R por P. ¿Y por qué positivo? Porque si se coloca fijo el centro instantáneo de rotación y se acciona la fuerza P, entonces el disco va a tender a mover respecto a I en sentido horario. ¿Ok? En sentido horario. Por lo tanto, por eso es negativo. ¿Ok? En el caso del momento de inercia de un disco, recordemos que como es radio R, simplemente se coloca directamente que es 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Y de tal forma se despeja alfa 21, que va a ser igual a menos 2e sobre 3r. ¿Ok? Entonces, luego de eso, se estudia la tercera ecuación universal. La tercera ecuación universal va a permitir determinar la velocidad angular o alguna velocidad absoluta. ¿Ok? Entonces, la tercera ecuación universal, eh, antes de eso, recordemos que la tercera ecuación universal es la K, ¿ok? La K, que es la energía cinética, pero en términos de cuerpo rígido, ¿sí? Eh, entonces, previamente a eso se estudia la ecuación de trabajo, la ecuación de energía, que va a ser el trabajo desde la posición inicial hasta la posición final, va a ser igual a la energía cinética final menos la inicial. La inicial se hace cero porque parte de reposo. ¿Cuál es la fuerza que hace trabajo? La única fuerza que hace trabajo es la fuerza aplicada en C que permite el movimiento desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, trabajo por definición es fuerza por desplazamiento paralelo a dicha fuerza. Por lo tanto, esa fuerza es un dato que dan que es de peso P, el desplazamiento X se coloca acá, fuerza por desplazamiento X, ¿ok? Y listo. El peso no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, la normal no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, la fuerza de roce no hace trabajo porque actúa en una partícula de velocidad nula, solamente hace trabajo la fuerza P aplicada al centro de masa del disco. ¿Ok? Entonces, ya allí tenemos el trabajo total del sistema desde la posición inicial hasta la posición final. Luego, la K final, que es la allí vendría entrando en juego lo que es la tercera ecuación universal. Si se deja toda la ecuación universal en función del centro instantáneo de rotación, se eliminan los primeros dos términos y simplemente quedaría un medio de I super ZZ por omega 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto, X es un valor que conocemos, que es 6R, simplemente se sustituye, se determina I super I ZZ, que ya previamente se calculó que es 3 medio de la masa por R al cuadrado, y ese 3 medio multiplicado por un medio da 3 cuartos de P sobre G, R cuadrado, omega 21, y en tal sentido se procede a despejar omega 21 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, luego de eso, aplicando lo que es la cinemática de cuerpo rígido para determinar la aceleración de CO1 absoluta, ¿sí?
Recordemos que la aceleración de C21 absoluta en rodadura, en superficie curva, viene dada por esta ecuación. Entonces, eh, si se sustituye esa ecuación, viene quedando esto que está acá, ¿ok? Previamente es lo mismo. Ujú. Básicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, para determinar la velocidad de C21, que es importante determinarla porque es la que vamos a sustituir acá, ¿sí? Porque alfa 21 ya se conoce, pero no se conoce la velocidad de C21. Entonces, la velocidad de C21 en rodadura es omega 21 en K cruz R en J, ¿ok? Entonces, simplemente se sustituye omega 21, se resuelve la ecuación y queda que la velocidad, el vector de la velocidad de C21 va a ser igual a la raíz de 8G sobre R por R en I. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso como resultado, simplemente se sustituye la magnitud de la velocidad de C21, se sustituye acá en esta ecuación. El radio de curvatura es la distancia que hay desde C hasta O, que es 3R, ¿ok? Y C, el vector IC es R, y alfa 21, anteriormente ya se calculó que es menos 2G sobre 3R. ¿Ok? Entonces se sustituyen todos esos valores y finalmente se determina que la aceleración de C21 absoluta va a ser igual a menos 2G sobre 3 en dirección I más 8G sobre 3 en dirección J. Entonces acá básicamente se tienen las dos componentes de la aceleración. La componente tangencial que va en dirección I, que es esta que está acá, y la componente normal que va en dirección J. ¿Cuál es la que nos interesa? La componente normal, la magnitud de la componente normal, que es esta que está acá. Entonces, ya al tener eso, simplemente se sustituye en la primera ecuación universal, que fue la primera que se obtuvo al momento de iniciar el ejercicio, que simplemente fue hacer la sumatoria de fuerza en J, ¿ok? Se sustituye esa aceleración normal allí y pues finalmente se despeja la normal y para expresarla en términos de vector, se dice que la normal en vector va a ser igual a 11 sobre 3p en dirección J, ¿ok? Este resultado que está acá no es el de la guía, para que no entren en crisis, pero es porque el resultado de la guía está malo, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto ha sido el problema, muchachos. Esto ha sido todo en cuanto a este ejercicio. Muchísimas gracias.